Él da dones conforme Él los quiere dar. Él es quien reparte la gracia de Dios en medio de su pueblo. Por eso he querido meditar junto a ustedes sobre la palabra y el espíritu, que ese es el tema de esta mañana, palabra y espíritu. Vamos a pensar juntos en estas facetas, son muchísimas más, pero solo quiero tocar estas que nos puedan ayudar a meditar un poquitito mejor sobre este maravilloso espíritu que se mueve en medio del pueblo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, bien conocida por la mayoría de nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Sé que algunos la están buscando, así que si no, mire la pantalla, que de todas maneras a los hermanos tienen a bien ponerla siempre en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Él así lo cataloga, así lo dice, así lo refiere, como un hijo que él engendró en sus viajes misioneros. Y ahora le escribe a Timoteo que desde su temprana edad, su abuela y su mamá conocían de Dios, conocían la palabra, y ahora Timoteo es un siervo del Señor, hijo adoptivo de Pablo, por así decirlo, pero un siervo de Dios. Y entonces Pablo le escribe a ese joven y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra, úsala, háblanos a través de ella, que tu espíritu se mueva ahí donde está tu pueblo, aquí donde está tu pueblo, donde quiera que haya un oído dispuesto a escucharte, muévete. No lo ordenamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús te suplicamos que te muevas con libertad, que nos perdones nuestras faltas, Señor. Confesamos que hemos ofendido tu nombre con hechos, con palabras, con pensamientos, con vistas, Señor. Límpianos para ser instrumentos en tus manos, para escucharte y para hablar de tu gracia. Bendícenos con tu presencia, con la guianza de tu Espíritu Santo, que es de quien queremos hablar en esta hora. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. La Biblia es, voy a atreverme a decir esto, pero creo que lo hago con conocimiento suficiente. La Biblia es el único libro en el mundo y en la historia del mundo que tiene una gran cantidad de escritores que sin conocerse el uno al otro, escribieron el uno del otro, antes o después de cada quien. La Biblia es el único libro que ha sido escrita en cantidad de años, con una diferencia de años, con una diferencia de estatus sociales, con una diferencia de pueblo, pero que tiene una concordancia maravillosa. La Escritura, esa Biblia que usted tiene en su mano, es palabra de Dios que Él dictó a aquellos hombres que la escribieron a través de muchos aspectos de su diario caminar y de su diario servir. La Biblia tiene hombres de distintas culturas, tiene hombres de distinto estrato social, tiene hombres sabios como Salomón y tiene personas que fueron llamados como Eliseo, que él mismo dice que él fue llamado, que él fue sacado de atrás de los bueyes. Cuando Elías llama a Eliseo para que continúe el ministerio de la profecía, Eliseo no tenía ningún tipo de estudio, no había un seminario, pero aún así Dios lo escoge y el profeta lo llama para que él continúe ese ministerio. Por eso Eliseo dice que él fue llamado de atrás de los bueyes, de atrás del arado, dice él. Y Salomón, pues todos sabemos que ha sido el hombre más sabio del mundo.
Pero encontramos en toda la Escritura distintos hombres, muy letrados o aún analfabetas en el buen sentido de la palabra, pero encontramos personas que simplemente fueron usadas por Dios en su determinado momento. A eso se le llama inspiración divina. Cada uno de ellos, sin conocerse en la mayoría de los casos, con una gran diferencia de años, con una gran diferencia de cultura, con una gran diferencia porque fue escrita hasta por reyes como David, y encontramos que todo lo que ellos tienen, el común denominador entre todos ellos, es que fueron inspirados maravillosamente, divinamente. Ahora, inspiración es algo que usted no tiene, es algo que usted recibe. Cuando usted es inspirado, es algo que quizás muchas veces usted ni ha conocido, aunque en las Escrituras es otro parámetro, pero vamos a ver más para adelantito. Pero al mismo tiempo usted entiende y reconoce que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Me encanta, por ejemplo, escuchar a un Marco Witt o a Jesús Adrián Romero que dicen esta alabanza fue inspirada por Dios en tal y determinado momento. Un ejemplo que a mí me encanta mucho de Marco Witt es que él dice que esa alabanza tan linda que muchos de nosotros cantamos y conocemos, que dice gracias, fue inspirada en una prueba de batería. Iban a probar la batería. ¿Te imaginas lo que es estar probando una batería como la que usan ellos? Y en esa medio de todo ese bullicio, de todo ese bum, 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 por todos lados, Dios lo inspira a escribir una alabanza tan linda, suave, como gracias. O sea, usted no necesita estar en la cama de un hospital para ser inspirado para escribir en contra de la enfermedad. Usted no necesita tener mucho dinero para inspirarse y escribir cosas lindas. No. Dios nos va a usar en cualquier momento que Él lo quiera usar. Si es inspiración de Dios, te va a llegar de una u otra forma. Te va a llegar, pero eso es lo que la Escritura llama inspiración divina. ¿Quién inspira? El Espíritu Santo. Allá Pablo le escribe a Timoteo y le dice toda la Escritura. Por eso quise comenzar diciéndole lo que es la Escritura. Toda esa Escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito esa inspiración. Esa Biblia que nosotros tenemos no es cualquier libro, es palabra de Dios. Y esas palabras que Dios usa a través de su Espíritu, y se lo voy a comprar más para adelante, para que nosotros podamos recibir inspiración de Dios, inspiración divina, y entonces cada vez que nos paramos atrás de un púlpito o cada vez que le hablamos a alguien del Señor, cuando evangelizamos a alguien, y yo sé que a usted le ha pasado como me ha pasado a mí o me pasaba anteriormente, que uno dice, ¿y de dónde me salieron todas esas palabras? ¿Cómo es que le hablé a este hombre? Yo no sabía que sabía, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno se para hablar de Dios, Él te inspira. Por eso ya nos dejó escrito, no te preocupes lo que vas a decir. Abre la boca y yo pondré palabras en ti, dice el Señor. Porque como yo no me paro aquí a hablar de mi esposa, o hablar de mí mismo, o hablar de Luis, o hablar de Alex, entonces a mí no me importa. Porque lo que voy a decirle viene de Dios. Si usted lo quiere tomar de Dios, lo va a bendecir. Si lo quiere tomar de parte mía, le voy a caer más mal todavía. Pero si lo toma que viene de parte de Dios, tu vida va a recibir bendición. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. La Biblia es inspiración de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos inspira. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 20 y 21, dice de esta forma. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
No es cuestión de lo que yo quiero, no es mi interpretación privada, es lo que Dios me dice a través de su Espíritu Santo para poder transmitir la voluntad de Dios. Pero en Dios que me estén siguiendo. Cuando habla de inspiración y de transmitir el mensaje, me gustaba porque interpretación en el hebreo significa soltar. Soltar. Interesante, pero la etimología de la palabra es soltar, la raíz de la palabra. Así que cuando interpretamos de una forma inspiradora, soltamos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Soltamos esa fuerza de Dios que motiva y que da vida a cada uno de aquellos que escuchamos la palabra de Dios. No venimos a escuchar al pastor Schettini, venimos a escuchar palabra de Dios, porque es Dios quien nos va a hablar. Como me habló a mí, nos tiene que hablar a todos, para que entonces todos seamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, toda la Escritura es inspirada, pero al mismo tiempo, cuando Dios nos inspira a través de su Espíritu Santo, hay otro factor bien importante, y es que el Espíritu Santo no solo te inspira, sino que el Espíritu te ilumina. Te ilumina. En otras palabras, te hace entender, te hace comprender cosas que antes no comprendías. Veamos en 1 Corintios, el capítulo 2, versos 12 y 14, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, mire que no dice para que creamos, sino que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí viene la cosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. La iluminación no es otra cosa más que el conocimiento que el Espíritu te da como hijo, como hija de Dios. No es cuestión de que, como está de moda, hoy en día, es que Dios me lo inspiró y tengo una nueva verdad que revelar. No, la revelación de Dios se llama Biblia. La revelación de Dios para el pueblo, para el mundo, se llama Biblia. Usted quiere saber qué pasó, lea la Biblia. Usted quiere saber qué está pasando, lea la Biblia. Usted quiere saber lo que va a pasar, lea la Biblia. La Biblia es de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que el conocimiento te lo da el Espíritu de Dios. La inspiración que viene de parte de Dios puede ser a una persona sin ningún tipo de conocimiento, indiscutiblemente. Pero al mismo tiempo, la inspiración de Dios te da iluminación, conocimiento. Puesto en palabras más modernas y más sencillas, si Dios te inspira, lo primero que Dios te va a inspirar, lo primero que Dios te va a dar a través de su Espíritu Santo es hambre por su palabra. Hambre por su palabra. Mi hermano, cuando uno está recién convertido, uno se quiere comer la Biblia. Uno quiere leer y leer y leer y leer porque has entendido y estás comprendiendo cosas que nunca antes habías entendido. Y estás viendo cosas que nunca antes habías entendido. Y entonces uno quiere comer, porque ese es lo primero que Dios nos invita, a comer su palabra para nutrirnos y entonces tener la fuerza necesaria, como lo vamos a ver más para adelante, pero es la inspiración
te da la iluminación porque es el mismo Espíritu que viene a nosotros y te saca de ser un religioso a ser un conocedor del verdadero Dios. Porque la religión te mantiene en un conocimiento del hombre, pero no en un conocimiento de Dios. Sino que es el Espíritu de Dios cuando viene a ti y te revela que Jesucristo es el Señor. Entonces, si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre, dice el apóstol Juan. Y es cuando viene esa libertad que entonces conocemos. Fíjese que qué cosa tan interesante, porque si usted lee todo el capítulo 9 del libro de los Hechos, va a encontrar la historia de Pablo. Ahí comienza Saulo de Tarso, un hombre religioso, conocedor de todo el Antiguo Testamento. Quería hablar de teología con él. Agárrese, porque era lo mejor que tenían en aquel entonces. Ya Gamaliel estaba ya saliendo y él era el que iba a ocupar el lugar de Gamaliel, que era el maestro principal en aquellos entonces. Y él había instruido a Pablo en todas las cuestiones de la ley. Y era un hombre tan sabio que usted lo va a encontrar ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que también fue el que le dijo al Senadrín que se juntó para condenar a los apóstoles. Usted se recuerda que los dijo: sáquenme a estos hombres un momentito. Y se quedó con todos los religiosos y les dijo: miren, no seamos tontos, les dijo, puesto en palabras más modernas, no salvadoreñas, pero más modernas. No seamos tontos, les dijo. Porque se levantó un fulano por allá y le siguieron 400, pero lo agarraron, lo mataron y los 400 se disolvieron. Después se levantó otro que agarró como 700. También lo agarraron, lo metieron preso, lo mataron y se acabó el problema. Pero ¿y estos? Ya lo agarraron, ya lo mataron y estos siguen. Les dijo: si es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios. Y hace más de 2000 años que dijo esas palabras y todavía seguimos pronunciando y anunciando el nombre de Jesucristo. Así que esto era de Dios. Y él les dice: no nos hallemos luchando contra Dios, ¿no? Un hombre sabio, un hombre prudente. Ese fue el maestro del apóstol Pablo. Y Pablo, con todo aquel conocimiento, con todo el conocimiento de la Biblia que tenía, un tremendo religioso, lejos de Dios, lejos de Dios. Por eso cuando se encuentra con Jesucristo, lo primero que Pablo le pregunta a Jesucristo, es interesante, pero léalo ahí en el capítulo 9, lo primero que Pablo le pregunta es: ¿quién eres, Señor? Mire qué interesante. ¿Quién eres, Señor? Le pregunta a Dios. Y no andaba siguiendo a los otros en nombre de Dios, pues, pero no conocía a Dios. ¿Quién eres, Señor? Aquí está Eric, que no me dejaría mentir. Les he hablado de Antonio, ¿te acuerdas? El sacerdote. Está, Alex también lo conoció. Súper inteligente. Ven, el cuate preparado. 2 maestrías, como 3 licenciaturas, ya un sacerdote ordenado, ya ofrecía, daba las misas y hacía todo lo que un sacerdote tenía que hacer. Cuando nos conocimos, no crean que él llegó a buscarme porque quería encontrarse con Dios o quería conocer, no, llegó porque había un negocio que le interesaba. Quería que le rentáramos la capilla que nosotros teníamos en aquel entonces en la otra iglesia para ellos, porque tenían un río de gente que iba a la iglesia de ellos. Y entonces no les alcanzaba para celebrar los 15 años, los bautizos, las bodas. Y entonces vieron la capilla que en aquel, todavía está ahí. Y entonces dijeron: pues rentémosla, ¿verdad? Si nos la quieren rentar. Por eso vino. Pero platicamos y que un cafecito y después otro cafecito y después una pupusa y después otra pupusita, ¿verdad? Y se fue haciendo la amistad y fuimos creciendo y comenzamos las preguntas y comenzó todo aquello. Y desde que él supo que yo había estudiado filosofía, pues él tenía una maestría en filosofía, pues comenzamos a hablar de ciertos escritores y esto y lo otro, pero nunca hablaba de Dios. Nunca. Tremendo religioso, pero nunca me hablaba de Dios. Hasta yo se los he contado. Y yo creo que él mismo lo dijo, ¿verdad?, en su testimonio. Que lo invité un día a un cumpleaños de Ruth, cuando estaba pequeña.
Lo hicimos en casa de mi suegro porque tiene una piscina y entonces queríamos mostrar las piernas y toda la cosa, usted sabe, ¿no? Y la cosa para pasar un buen rato. Y él lo invité y llegó. Y nos sentamos, me acuerdo, a un ladito de una palmera que tenía ahí mi suegro. Y comenzamos a platicar y que si San Agustín y que Tomás de Aquino y que no sé qué. Y comenzamos. Y llegó el momento en que le dije, mira, dejemos a un lado a Tomás y dejemos a un lado a todos estos y hablemos de Jesucristo. Hablemos de la Biblia. No se me olvida porque esas fueron mis palabras exactamente para él. ¿Sabe lo que me dijo? Agarró su plato de pollo que tenía. Agarró el plato de pollo y lo puso a un lado. Y me dijo, ya me voy. Le digo, ¿pero por qué? Si apenas vamos a comenzar. No, me dice, es que ya vas a comenzar a hablar de la Biblia. Me dice, y por ahí me agarras. Dios lo llevó a un momento de desesperación porque no lo soltó. Y Dios lo agarró y lo hizo y lo metió a la Biblia y comenzó a leer y entonces llegó con aquella desesperación un par de veces a mi oficina que no hallaba qué hacer porque había algo en él que él no sabía lo que estaba pasando, pero había algo en él y había algo en él y había algo en él. Hasta, hermanos, en el momento que de rodillas los dos en mi oficina, ahí aceptó a Jesucristo. Se le calmaron todas las cosas. Y una de las cosas que yo le decía, pero si eras cura, no curabas a nadie, le digo, pero eras cura. Hoy vas a comenzar a ser un ministro del Evangelio, que es muy distinto. Pero un gran religioso que no conocía a Dios, igual que Pablo. Tenemos otro testimonio, hermanos, que no voy a decir nombres porque ya muchos de ustedes lo saben. Un hombre, 2 PhD, maestro de seminarios, maestro de universidades, maestro de maestros. Una cosa increíble, mi respeto, hasta los americanos se quitan el sombrero delante de él porque es un hombre sabio, es un hombre con una inteligencia y una sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de los libros. Ambas han estado con él desde que yo lo conozco. Y él predica, y él hablaba, y él enseñaba, y todo lo que usted quiera. Pero llegó un día, hermanos, en el que tuvo una experiencia espiritual. Dijera aquella iglesia, una experiencia religiosa. ¿No? Llegó a conocer a Jesucristo de otra forma. No digo que no lo conocía, lo conoció de otra forma. Todo cambió. Todo cambió. Su palabra para mí fue, Luis, yo tenía a Jesucristo aquí, pero no lo había bajado para acá. Esas fueron sus palabras. De ahí en adelante, ese religioso ha hecho cosas increíbles, porque tuvo un encuentro, al igual que Pablo, un encuentro con Jesucristo, con el Cristo vivo, con el Cristo de la Biblia, con el Cristo de la gloria, y las cosas cambiaron. Entonces, la inspiración con conocimiento te dan el tercer factor de suma importancia. La inspiración con el conocimiento te dan poder en la palabra. Hacen de la palabra poderosa. Porque cuando usted habla con conocimiento, usted habla con poder, usted habla con autoridad. Muchas veces hemos platicado con otros hermanos, pastores también, y a veces me critican porque yo digo mi experiencia. Yo siempre les digo, yo no hablo desde mi estudio, yo hablo desde mi experiencia. Yo no hablo de mi seminario, yo hablo de mi experiencia personal con Jesucristo. De eso les hablo, por eso me gusta decirlo. No voy a presumir de que si esto, no, hablo de lo que he encontrado en mi encuentro personal con Jesucristo. Entonces, cuando yo hablo de Jesucristo, lo hablo, hermano, perdonen, no soy quien para decirlo, pero lo hago con, quizás no con el denuedo necesario, pero con el amor que Dios ha puesto en mi corazón por esa palabra que transformó en primer lugar mi vida, mi corazón.
que me dio una nueva vida, que me hizo ver la vida de otra forma y que me ha dado experiencias maravillosas con endemoniados, que he tenido experiencias de sanidades, que he tenido experiencias de esto y lo otro. Por eso hablo y digo lo que digo. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, que Dios los bendiga, yo no tengo ningún problema con eso. Cuando le salga su primer endemoniado, después hablamos. Yo estuve en ese caballo también. Yo sé lo que es estar en ese caballo y yo sé lo que es que lo tumben a uno de ese caballo cuando se da cuenta que la Biblia no fue escrita para aquel entonces, la Biblia está escrita para nuestro hoy. Y si sucedió hace 200 años, puede volver a suceder hoy. Así es que es experiencia. Primera Tesalonicenses dice, capítulo 1, verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué se reveló la palabra con poder? A Pablo, que conocía todo, recibió la inspiración y cuando hablaba lo hacía de tal forma que hasta el diablo se iba corriendo. ¿Se acuerdan? Lo digamos el domingo pasado. Dios lo usó de tal forma en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el capítulo 8 de 1 Corintios, Dios lo usa de tal forma que dice que hasta los paños con los que él se limpiaba el sudor, los quitaban y se los ponían a los enfermos y sanaban. Me hubiera hecho rico yo con tanta toalla con la que me quito el sudor, estaría millonario yo. Y creo que Pablo sudaba igual que yo, ¿verdad? Esa es la forma. Entonces Pablo dice, la inspiración me viene de Dios, tengo el conocimiento de la palabra, por eso se las predico con autoridad, se las predico con poder. ¿Sabe una cosa, hermanos? Y quizás estoy fuera de mi tiempo y de mi sermón en sí, pero cuando uno se confronta con las potestades demoníacas, lo primero que ¿cómo se dice? Lo primero que te prueba el diablo es en tu autoridad. Ahí está todo. No, mire, es que en el nombre de Jesús. No. Si hay poder en el nombre de Jesús, si hay sanidad en el nombre de Jesús, uno tiene que confrontar así, en el nombre de Jesús. Claro, no vamos a obligar al Señor a hacer las cosas que nosotros queremos que se hagan. Yo he estado orando por Jesucito, Señor, en el nombre de Jesús, regrésale los ojos, ponle los ojos. Hermano, perdone que haga un paréntesis, lo he visto en mi sueño, en mi corazón, en mi mente, hermana Cueva, lo he visto con esos ojitos cafeces. Así lo he visto, yo. Y mire, se me enchina el cuero porque así lo he visto. Yo estoy esperando un milagro. Y le digo a Dios, y va a ser un milagro tan lindo el que vas a hacer que todo México va a saber que tú no tienes madre, que tú eres el Dios único, verdadero. Y todo México va a saber que Jesucristo es el Señor. Porque un milagro de eso no se ve todos los días. Vamos a reconocer y vamos a saber por la autoridad de la palabra. Dios respalda el mensaje que va inspirado, que va con el conocimiento de su palabra, y Dios le da el poder a la palabra para que llegue a nuestros corazones. Aquí tenemos personas en nuestra propia congregación que un día le dijeron a un primo, a un hermano, a un cuñado, y a mí nunca me van a lavar el coco, y ahora están aquí sirviéndole al Señor. Porque como no soy yo quien les habla, es el Espíritu de Dios quien te inspira, quien la sangre de Cristo te limpia y el Espíritu te levanta para hacer de ti una nueva criatura. Te da la inspiración, te da el conocimiento y te da el poder. Ese es el Espíritu de Dios. Hay muchos otros factores que el Espíritu hace, pero lo primero que debía haber dicho, lo digo al final de mi sermón, es que el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado. Yo no le puedo decir a usted qué pecado está teniendo, en qué pecado estás viviendo, ni me interesa tampoco porque suficiente tengo con los míos. Pero lo que sí te digo es que si has puesto atención a esta media hora que tenemos de estar platicando juntos, si has puesto atención a lo que la Biblia te ha querido transmitir, no puedes dejar pasar esta oportunidad de invitar a Jesucristo que venga a tu corazón para que su Espíritu Santo te inspire, te dé el conocimiento y te dé una vida de poder en el nombre de Jesús.
Si nunca le has abierto tu corazón, yo quiero invitarte en este momento. Ahí no te encuentras. No tienes que hacer un show ni un gran acto. Simplemente baja tu rostro. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Y dile, Señor Jesús, hoy, en este momento, yo te abro mi corazón y te invito a que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Perdona mis faltas, límpiame con tu sangre preciosa, haz de mí una nueva criatura. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús a morir en la cruz para que hoy yo tenga vida y perdón de pecados. Si usted dijo esa pequeña oración, esa pequeña frase, creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha venido a tu vida. Y Él, de ahora en adelante, a través de su Espíritu Santo, hará la diferencia en tu diario caminar. Busca una iglesia. Si estás cerca de nosotros, eres más que bienvenido. Pero busca una iglesia donde Cristo sea predicado, donde Él sea el Señor. Gracias, Padre amado, por este lindo tiempo que nos has concedido. El poder estar juntos y escudriñar tu bendita, sabia y poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo la tome y nos haga, Señor, nos haga vivirla para la gloria de tu nombre. Enséñanos, danos la autoridad, danos el conocimiento, danos la inspiración para que cada uno de nosotros en tu mano nos convirtamos en instrumentos para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo y permítenos, una vez más, hoy más que nunca, necesitamos suplicarte, necesitamos pedirte, necesitamos decirte, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra.